suelo de Granada y sientes su historia. Pero en las calles por donde pasas no hay tierra, sino una vasta memoria viva que aún palpita. Un mapa de un subsuelo invisible donde miles de almas aguardan, y donde la baraka y bendición de los Auliá aún perfuma el aire de quien sabe buscarla. De pasadizos que te llevarán a los secretos que se esconden en las entrañas de esta tierra mágica. Una ciudad oculta de santos, reyes y sabios, donde su sabiduría y enseñanzas te serán de beneficio. Este documental es una llave, el primer proyecto en español que unifica las crónicas rigurosas de Ibn al-Jatib, la arqueológica moderna, los estudios del CSIC con los libros de Avice y la profunda mística espiritual islámica y del fiqh para redescubrir la santidad enterrada en nuestra propia ciudad. En este viaje vamos a revelar lo que el tiempo intentó borrar y poner nombre a lo que tu corazón siente cuando caminas por Granada. Trazaremos el mapa oculto de la Alcazaba Kadima del Albaicín, la fortaleza original sobre la que se construyó la realidad escondida, y con ello descubriremos dónde están las tumbas secretas de los reyes ciríes, los fundadores de Granada, cuyo descanso final permanece sellado bajo el asfalto que pisa. Viajaremos a los maqams olvidados de los Auliá y santos de Granada. Revelaremos dónde concentraban su contemplación y quiénes eran estos buscadores de luz que siguen manteniendo la bendición en esta tierra a día de hoy. Descodificaremos el ritual funerario islámico, cómo el tránsito hacia la eternidad se graba en el cuerpo despojado de altivez, en una solemne sumisión orientada hacia la Qibla. También nos sumergiremos en los secretos que esconde la Sura Yasin para la bienaventuranza de los que han partido, cómo puede ser un puente de luz hacia la otra vida, y la baraka para quien la recita. Y finalmente uniremos los puntos para crear el mapa secreto de los cementerios antiguos ocultos de Granada, las grandes necrópolis que Münzer describió como más grandes que ciudades enteras, hoy sepultadas bajo parques, hospitales y viviendas. Estás a punto de ver la Granada que existe, pero que nadie te ha mostrado. No buscamos reescribir la historia. Venimos a honrarla y a mostrarla en su origen. Este documental es un homenaje a los Auliá y santos, rememorar su baraka y enviarle nuestro salam y un fatiha por ellos. Esto es un recuerdo de Allah, de que la vida es efímera y que de Él somos y a Él volveremos. Y que nuestro paso por el mundo es la oportunidad de escribir un libro de buenas acciones y hasanats. Prepárate para ver no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón. Bienvenido al mapa secreto de la baraka en la Granada espiritual. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ¿Y si te dijera que cientos de personas caminan cada día sobre las tumbas olvidadas de los primeros reyes de Granada sin saberlo? Existe un espacio sagrado en Granada donde el tiempo se detuvo. Un lugar donde la dinastía cirí descansa en un punto invisible bajo el suelo actual. Este es el 5º capítulo de nuestra serie, Granada, ciudad talismán, y vamos a reconstruir paso a paso el perímetro de la Alcazaba Kadima del siglo XI para descubrir el paradero exacto de la mezquita del Alcázar, el lugar preciso donde los textos antiguos sitúan los sepulcros de mármol de los reyes ciríes. También descubriremos el misterio de un cementerio contiguo, más reciente, reconvertido en callejón y viviendas. Anteriores reyes granadinos tuvieron también su rauda, en particular los gobernantes ciríes. Dado que su residencia palatina se encontraba en la Alcazaba del Albaicín, es allí donde hay que ubicar esa otra rauda. Así sabemos que el rey Badis B. Gabús, el tercer rey de la taifa de Granada, perteneciente a la dinastía cirí, al morir el domingo 30 de junio de 1073, fue enterrado en la mezquita contigua a su alcázar. Esto se encontraba en el corazón de la Alcazaba Kadima,
la Fortaleza Vieja, situada en la parte alta del actual barrio del Albaicín. Los textos de Ibn al-Khatib detallan que su sepultura contaba con elementos de mármol. Con el paso de los siglos, la caída del reino zirí, la posterior etapa nazarí y la reestructuración urbana tras la conquista de los reyes católicos, las estructuras del palacio zirí y su mezquita quedaron sepultadas bajo las viviendas y calles modernas del Albaicín. Por lo tanto, la sepultura del rey Badis ben Jabús y demás reyes permanecen en algún punto del subsuelo del Albaicín. Pero, ¿podemos investigar el mapa original de la Alcazaba Kadima y así intentar descubrir exactamente dónde están los maqam de estos reyes? A continuación, trazaremos el mapa oculto de la Granada de hace más de 1000 años. La Alcazaba Kadima, o Fortaleza Vieja, ocupaba únicamente la gran meseta superior del cerro, configurando el núcleo político y militar de la Granada zirí en el siglo XI. Su trazado perimetral exacto, de aproximadamente 1,3 kilómetros de muralla y una extensión de unas 7,5 hectáreas, abarcaba de la siguiente manera la trama urbana que hoy conocemos. Límite norte, el tramo más visible hoy, iba desde la puerta de Monaita, Bab al-Unaidar, en los jardines junto al carril de la Lona, subiendo por toda la cuesta de la Alacaba hasta la puerta de las Pesas, Bab al-Siyada o Bib Cieda, junto a Plaza Larga. Restos actuales. Es el lienzo de muralla zirí mejor conservado, visible flanqueando la cuesta de la Alacaba. Límite este. Desde la puerta de las Pesas, la muralla giraba hacia el sur, buscando la Plaza del Salvador. Pasaba por el callejón de San Cecilio, donde se encontraba la desaparecida Bib al-Bonud, Puerta de los Estandartes, bajando hasta las inmediaciones de la Iglesia del Salvador por la Placeta de la Charca y el callejón que baja y rodea al centro de salud actual, donde puedes ver la muralla y las atalayas. Restos actuales. El callejero mantiene este quieto. Concretamente en la confluencia de la actual Plaza del Salvador con la calle Panaderos, se ubicaba la puerta Bab el-Bis, Puerta del Halcón. Límite sur. Pasaba justo por debajo del mirador de San Nicolás y la actual Mezquita Mayor de Granada, rodeando el cerro por la cuesta María de la Miel. Estructuralmente cortaba el cerro antes de que la pendiente descendiera de forma abrupta hacia el río Darro, zona de los Axares. Límite oeste. Cerraba el perímetro subiendo desde las inmediaciones de la calle Serrano y el Cénete, el arrabal de la ladera oeste, justo pasando al lado del palacio actual de Dar al-Horra, residencia de la reina Aisha al-Horra, madre del rey Boabdil, y que fue construido 400 años después sobre las estructuras del antiguo Palacio Real zirí del rey Badis, hasta conectar de nuevo con la puerta de Monaita. Cuando los nazaríes se trasladaron a la colina de la Sabica para construir la Alhambra, el antiguo alcázar zirí del Albaicín quedó en parte abandonado o fragmentado. Siglos después, la dinastía nazarí reutilizó los cimientos y el solar del viejo palacio de Badis para edificar residencias menores. Dar al-Horra se levantó sobre el ala oeste de ese antiguo recinto palatino zirí. En resumen del mapa, si camina hoy por el Albaicín, la Alcazaba Kadima era la corona fortificada que quedaba encerrada si traza una línea entre la puerta de Monaita, la Plaza Larga, la Iglesia del Salvador, el mirador de San Nicolás y el palacio de Dar al-Horra. Ahora bien, si el rey Badis y otros reyes y gobernadores ziríes fueron enterrados en la mezquita mayor del Alcázar, ¿dónde estaba ubicada dicha mezquita? Arqueólogos e historiadores tienen una certeza prácticamente absoluta sobre su ubicación, ya que los ziríes dejaron una prueba monumental irrefutable que sigue aún bajo el suelo. Vamos a descubrir primero cómo era el entorno real y dónde estaba, para poder llegar a dicha mezquita. El alcázar real de los reyes ziríes se ubicaba en la parte más alta del Albaicín dentro de su alcazaba, en el entorno actual del Huerto del Carlos, el Palacio de Dar al-Horra y el Aljibe del Rey. Las excavaciones arqueológicas en zonas como la calle Pilar Seco
y el parking actual bajo el Parque de Huerto Carlos han aportado luz sobre las estructuras de este complejo palaciego defensivo. Las excavaciones en la calle Pilar Seco. Esta calle se sitúa en los límites orientales del complejo palatino Cirí. Las excavaciones realizadas en diferentes parcelas, destacando las intervenciones en los números 6, 8, 10 y 12, aportaron datos cruciales sobre la transición de la ciudad romana a la medieval. Estructuras de época romana imperial, siglos I a II después de Cristo. Se documentaron los muros y el trazado de un edificio monumental de gran envergadura. Lo llamativo de este edificio romano es que su planta no sufrió grandes alteraciones en siglos posteriores, lo que sirvió de base topográfica para el urbanismo posterior. El nivel de ocupación Cirí, siglo XI. Sobre las ruinas romanas se halló un potente nivel de ocupación correspondiente al período Cirí, constatado por abundantes estructuras domésticas y un rico conjunto de material cerámico de la época. Estas estructuras son de las pocas asociadas de forma directa y estratigráfica al complejo del Alcázar Cirí que han podido ser estudiadas científicamente. La transformación en huertas, periodos nazarí y cristiano. La arqueología confirmó lo que ya apuntaban los textos históricos. A partir del siglo XIII a XIV, con el traslado de la corte a la Alhambra, el solar perdió su función habitacional y palaciega de élite y pasó a convertirse en una zona periférica de cultivos. Se descubrió que la calle Pilar Seco delimitaba el extremo este de la gran finca agrícola que adquirió la princesa nazarí Fátima bint al-Ahmar en el año 1448. El hallazgo bajo el parking del Huerto del Carlos. Antes de construir el estacionamiento subterráneo a finales de los años 90, las obras definitivas e inauguración se desarrollaron en torno al año 2000, se llevaron a cabo más de una docena de sondeos arqueológicos. El Huerto del Carlos se había utilizado durante décadas como vertedero de escombros, pero bajo esa capa superficial se escondían 2500 años de historia ininterrumpida. Los hallazgos principales bajo la plaza y el estacionamiento se dividen en tres grandes períodos. El Gran Aljibe Ibérico, siglo IV a.C. Fue uno de los descubrimientos más espectaculares. Se excavó un aljibe de época ibérica, de la antigua Iliberri, excepcionalmente grande. Otorgaba una capacidad estimada de 30.000 litros de agua. Es uno de los depósitos de agua más grandes que se conocen del mundo ibérico en la península. Estructuras del Foro Romano. Las excavaciones modernas rigurosas confirman que en toda esta cota alta del Albaicín se asentaban los edificios públicos principales y el área del Foro de la Florentia Iliberritana romana. La muralla Cirí y los niveles de la Alcazaba Cadima, siglos XI a XII. Bajo la plaza se descubrió y consolidó un imponente lienzo de la muralla Cirí. Los arqueólogos comprobaron esencialmente cómo los constructores medievales del siglo XI utilizaron los restos defensivos íberos y romanos preexistentes como cimentación y base estructural para levantar la fortificación de la Alcazaba Cadima. Las fuentes árabes e investigaciones arqueológicas, iniciadas por Torres Balbás, sitúan las grandes estructuras residenciales de los reyes ciríes en la zona noroccidente de la Alcazaba, el punto más elevado y con mejores vistas hacia la Vega. Este palacio original ocupaba el espacio donde siglos más tarde se levantaría el palacio de Dar al-Horra y el monasterio de Santa Isabel la Real. Inmediatamente al lado del palacio, cumpliendo la norma urbanística andalusí de conectar directamente la residencia del soberano con el templo principal, se erigía la mezquita del Alcázar. Por ende, la mezquita palatina del período Cirí, siglo XI, estuvo ubicada exactamente en el solar que hoy ocupa la iglesia de San Miguel el Bajo y su plaza. Las crónicas andalusíes detalladas que en esta mezquita palatina fueron enterrados los grandes emires de la dinastía, de forma muy destacada el emir Badis, fallecido en 1073. Por lo tanto, la tumba de Badis ben Jabús y los demás reyes de su dinastía se encuentra, con total probabilidad,
sepultada bajo los cimientos de la nave central o el solar que lo contiene. Así que cuando pases por allí, no olvides pedir la rahma de Allah y hacer salawat por las almas de los que estén presentes. Donde había también otra importante mezquita de la misma época zirí fue la mezquita de los moravitos, Masjid al-Murabitín, y lo que se encierra en ella y en sus alrededores, quizás nunca lo imaginaste. A continuación te explicamos cómo era y qué es lo que habita aún en su subsuelo. Las evidencias físicas e históricas que lo demuestran son muy claras. El alminar del siglo XI sigue en pie. El campanario de la actual iglesia de San José no es una torre cristiana original, sino el alminar auténtico de la mezquita zirí, construido durante el reinado del rey Badís Ben Abús o su padre. Si se observa la torre con atención, se aprecian dos partes radicalmente distintas. La base, zirí. Los 2 tercios inferiores están hechos con sillas de piedra dispuestas a soga y tizón. Técnica califal. Es la estructura original del siglo XI por la que el muezín subía a llamar a la oración. El remate cristiano. El cuerpo superior, donde se alojan las campanas, es un añadido mudéjar de ladrillo construido tras la conquista. El aljibe de la mezquita. Justo a los pies de este alminar se conserva intacto el aljibe de San José. Esta cisterna subterránea de agua era el elemento imprescindible de la mezquita para que los fieles realizaran las abluciones, el ritual de lavado, antes de entrar a rezar. Su tipología constructiva y arcos confirman su origen zirí. La reconversión del espacio. Tras la toma de Granada en 1492, los reyes católicos y el arzobispo Hernando de Talavera ordenaron consagrar las mezquitas de la ciudad como templos cristianos. La mezquita del Alcázar se convirtió en la parroquia de San José. El edificio de la mezquita original terminó demoliéndose en el siglo XVI para levantar la iglesia actual, pero respetaron el alminar para usarlo como campanario y mantuvieron la misma planta del recinto sagrado. Pero, ¿y si te dijera que justo detrás de esta iglesia mezquita hay un cementerio más reciente donde ahora hay viviendas encima? En la callejón peatonal empedrado que discurre justo a la espalda de la iglesia de San José, nos encontramos con la calle Cementerio de San José. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, tras la Reconquista, los cristianos no utilizaron grandes cementerios a las afueras de la ciudad. Los difuntos se enterraban en las propias iglesias o en los terrenos anexos a ellas. Las familias nobles y acomodadas pagaban por enterrar a sus muertos bajo las lasas del interior de la nave de la iglesia de San José. Las familias del barrio que no disponían de recursos económicos estaban sepultadas en el patio exterior o camposanto de la parroquia. Este pequeño cementerio parroquial ocupaba exactamente el espacio de la actual calleja trasera y los terrenos colindantes a los muros norte y oeste del templo. Al ser la parroquia de San José, ese recinto exterior era el cementerio de San José original del barrio. La pragmática de Carlos III, 1787. El cambio de uso y el cementerio actual de Granada. A finales del siglo XVIII, por razones estrictas de higiene pública y para evitar epidemias, como el cólera o el tifus, el rey Carlos III promulgó una ley que prohibía terminantemente seguir enterrando a los muertos dentro del casco urbano y junto a las iglesias. Esto obligó a clausurar los pequeños cementerios parroquiales del Albaicín. El antiguo cementerio parroquial que ocupaba la actual calle de atrás, calle Cementerio de San José, fue casi vaciado, despojado de sus cuerpos y clausurado de forma progresiva. El traslado a la fosa común. En los cementerios parroquiales pequeños del Albaicín, el suelo se reutilizaba constantemente debido a la falta de espacio. Urbanización del suelo. Una vez que la tierra fue despojada de los restos visibles y limpiada por razones sanitarias, el espacio se empedró y pasó a formar parte del callejero público del Albaicín.
no se dejaron los cuerpos enterrados a ras de suelo en lo que hoy es la vía pública. Décadas más tarde, en el siglo XIX, la ciudad de Granada inauguró el gran cementerio municipal de la ciudad en la dehesa del Generalife, en la colina de la Sabica, bautizándolo formalmente con el mismo nombre, Cementerio de San José. Lo que sí se quedó en la iglesia de San José, la cripta y el subsuelo. Una historia completamente diferente es la de los cuerpos que estaban sepultados dentro de la iglesia de San José, el templo actual y las estructuras previas. La cripta. Al igual que muchas iglesias barrocas de Granada, San José cuenta con subsuelos llenos de criptas subterráneas y pasadizos, donde se enterraba a los miembros de cofradías y familias nobles. Cuando se prohibieron estos enterramientos, los cuerpos que ya estaban depositados en los nichos interiores de las criptas no se tocaron, simplemente se sellaron las trampillas y los accesos por motivos de salubridad. Así que el subsuelo del interior de la iglesia sigue albergando los restos de las criptas selladas y los vestigios arqueológicos de la época musulmana. Y ahora bien, ya encontramos la ubicación de estas tumbas reales, pero es solo la superficie de la historia. Esto nos obliga a hacernos una pregunta aún más profunda. ¿Cómo fue el instante en que sus cuerpos abandonaron este mundo? Más allá del mármol y las fortalezas, el protocolo para despedir a un rey de Granada era exactamente el mismo que el de cualquier otra persona. Un proceso sagrado donde cada paso estaba medido para el encuentro con el Creador. A continuación, vamos a descubrir cómo es el ritual funerario islámico. Dijo Alá el Altísimo: toda alma probará la muerte. Y dijo: toda cosa es perecedera, excepto su faz. Y a los compasivos, Alá les tendrá compasión, mientras que el que no tiene compasión con la gente, Alá no la tendrá con él. El tránsito del alma hacia la eternidad se grababa en el cuerpo con la precisión que conlleva un ritual islámico, despojado de toda altivez. Se buscaba que en el último aliento encontrara su eco en la dirección hacia la Qibla y que pronunciara la Shahada, recostando al durmiente sobre su flanco derecho, de cara a la ciudad santa, como quien guarda el alba. En el Islam, el entierro y el ritual previo son un momento solemne basado en la sunna. Al cesar el pulso, se cerraban sus párpados y se procedía al gusul, lavado ritual, una purificación que no se interrumpía ni en tiempos de peste. Pues si el agua es misericordia, el cuerpo debía partir limpio. Es costumbre perfumar con alcanfor las partes del cuerpo que se utilizan para realizar la oración, es decir, su frente, manos, rodillas y los dedos de los pies. En cuanto al sudario, se emplean 5 piezas para el hombre y 7 para la mujer, y a ambos se les pone perfume entre estas telas, como almizcle, oud, azahar, etc. Se realiza una oración en congregación por el fallecido, antes de ser enterrado, salat al-janasa, pidiendo la misericordia de Allah y su perdón para el que se ha ido. Al colocar al difunto en la tumba se debe decir: Bismillahi wa ala millati rasulillahi. En el nombre de Allah, y siguiendo la tradición del mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. El regreso a la tierra prescindía de la soberbia del ataúd. En la profundidad de la fosa, donde se depositaba el cuerpo sobre su costado derecho, en dirección hacia la Qibla, y se desataba los nudos de la mortaja en cabeza y pies, permitiendo que el rostro de la persona reposara sobre un soporte humilde. Después, se cubre con rasillones de cerámica, a fin de que quede una cámara de aire y la tierra no le toque directamente al difunto. A continuación se rellena la tumba con la tierra,
hasta completarla totalmente. Al cubrir el cuerpo con tierra, se recomienda recitar esta aya del Corán: de ella, la tierra, os creamos, a ella os haremos volver, y de ella os haremos surgir otra vez. Corán 20:55. Una vez finalizado el entierro, es sunna quedarse un momento para hacer el Sura Yasin, y también pedir a Allah que perdone al difunto y le dé firmeza para responder a los ángeles. Esta práctica tiene su origen en un hadiz donde el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, tras enterrar a alguien, decía a sus compañeros: «Pedid perdón por vuestro hermano, y pedid para él firmeza, pues ahora mismo está siendo interrogado». La tradición de recitar el Sura Yasin en los entierros viene de la Sunna. Del hadiz de Maqil ibn Yasar, del mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que dijo: «La Sura Yasin es el corazón del Corán. Nadie la recita buscando la última morada sin que le sean perdonados sus pecados. Recítenla a sus muertos». Al-Tirmidhi extrajo del hadiz de Anás, del profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que dijo: «Ciertamente cada cosa tiene un corazón, y el corazón del Corán es Yasin. A quien recite Yasin, Alá le registrará por su recitación una recompensa equivalente a haber recitado el Corán 10 veces». Al-Tabarani extrajo del hadiz de Abu Huraira, del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que dijo: «Quien recite Yasin en una noche, buscando el rostro de Alá, le serán perdonados sus pecados. Así que recítenla a sus muertos». Lo mismo se transmite de Maqil ibn Yasar. Y Al-Tabarani extrajo de un hadiz del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que dijo: «Quien persevere en recitar Yasin cada noche y luego muera, morirá como mártir». Así consta en Al-Itqan. Y Al-Bukhari extrajo en Al-Adab de Ibn Umar del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que dijo: «Quien recite la Sura Yasin en una noche, amanecerá perdonado». Asimismo, en Al-Yami al-Sagir, el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «Ciertamente cada cosa tiene un corazón, y el corazón del Corán es Yasin. Quien la recite buscando el rostro de Alá será perdonado y se le otorgará una recompensa como si hubiera recitado el Corán 22 veces. Y a cualquier musulmán a cuyo lado se recite Yasin, cuando descienda el ángel de la muerte, descenderán por cada letra 10 ángeles que se colocarán frente a él en filas, orando por él, pidiendo perdón para él, presenciando su lavado fúnebre, siguiendo su cortejo fúnebre, rezando por él y presenciando su entierro. Y cualquier musulmán que recite Yasin, mientras se encuentra en la agonía de la muerte, el ángel de la muerte no tomará su alma hasta que el ángel Ridwan le traiga una bebida del paraíso que beberá estando en su lecho. Entonces tomará su alma estando saciado. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Si el destino final de cada alma andalusí era la sencillez de esa fosa orientada a la quibla, las dimensiones de sus cementerios debían ser colosales para albergar a generaciones enteras. Pero aquí es donde la historia de Granada se vuelve incómoda. La ley islámica prohibía enterrar dentro de las murallas, lo que obligó a crear gigantescas necrópolis en la periferia urbana, junto a las principales puertas de las sucesivas murallas. Las únicas excepciones eran los panteones reales privados, o los mausoleos de algunos santos
donde el enterramiento era dentro de sus propias zahuillas o en recintos privados adosados a ellas. Ciudades sagradas que tras el año 1500 fueron tapadas y algunas desmanteladas y trituradas para levantar la Granada que hoy visitas. Analizamos las grandes crónicas de Ibn al-Khatib conjunto con los libros abices y la arqueología moderna para desvelar dónde se sitúan las grandes Makabir, cementerios de Granada, el misterioso traslado oculto que hizo el rey Boabdil, los secretos que hay detrás de cada cruz blanca de piedra que ves por la ciudad, y mucho más. Cementerios musulmanes ocultos en Granada, Makabir. En la época de Ibn al-Khatib, Granada contaba con varias necrópolis principales, cada una con un carácter espiritual distinto. Empezamos con el cementerio de la Puerta de Elvira, Maqbara de Bab Elvira. El espacio que hoy ocupan los Jardines del Triunfo y el entorno de la Puerta de Elvira alberga la principal necrópolis de la Granada andalusí. La investigación arqueológica y las fuentes escritas han demostrado que la necrópolis ya funcionaba en el siglo XI, vinculada a la fundación de la Granada cirí y a la apertura de la primitiva Puerta de Elvira. El cementerio se extendía de forma muy amplia desde el actual Arco de Elvira hasta la zona que hoy ocupa el Hospital Real y los Jardines del Triunfo. Era el camposanto más grande e importante de la ciudad. En él no solo se enterraba a la población general, sino también a personajes ilustres. Las fuentes documentan la existencia en su recinto de la Raudat al-Faqih Abil Hassan Sal bin Malik, el jardín o panteón del célebre al-Faqih, jurista Sal de Málaga. Las sepulturas de las clases acomodadas o personas de prestigio se señalizaban con las llamadas macabrillas, del árabe cabrilla. Eran estelas prismáticas de piedra, mármol o cerámica, decoradas con inscripciones epigráficas, cúficas o cursivas que contenían versículos del Corán, filiaciones y la fecha de la muerte. Desmantelamiento y reutilización cristiana. La clausura, año 1500. Tras la sublevación mudéjar del Albaicín en 1499 y la ruptura del Pacto de las Capitulaciones, la corona forzó la conversión general de los musulmanes. El 20 de septiembre de 1500, una real cédula ordenó la clausura definitiva de los cementerios islámicos de la ciudad, pasando estos terrenos a propiedad pública o eclesiástica. Las maqbaras fueron sistemáticamente desmanteladas y utilizadas como canteras inmediatas para las nuevas grandes obras cristianas. Cientos de macabrillas del cementerio de Elvira terminaron trituradas o embutidas directamente como material de acarreo, mampostería barata, en los muros de edificios de la época. Un ejemplo directo es el monasterio de San Jerónimo o la iglesia de San Cristóbal del Albaicín, en cuyas estructuras aún se aprecian fragmentos visibles de estas estelas funerarias musulmanas. El subsuelo del Triunfo ha confirmado de forma empírica la veracidad de las crónicas. Durante las excavaciones arqueológicas preventivas, llevadas a cabo a finales del siglo XX para la construcción del aparcamiento subterráneo de la Avenida de la Constitución y el entorno del Triunfo, se exhumaron numerosos restos óseos y estructuras de enterramiento que ratificaron la delimitación y la alta densidad de tumbas de esta gran necrópolis andalusí. Al cementerio de Puerta Elvira le sigue el cementerio Maqbara de Saad, o de Saad ibn Malik. Se localizaba inmediatamente extramuros de la Puerta de Elvira, a detrás lo que hoy es la Plaza del Triunfo, los Jardines del Triunfo y extendiéndose hacia las calles Agua de Cartuja y Real de Cartuja, la zona baja del actual barrio de Cartuja y el comienzo de la subida al campus universitario. Las excavaciones arqueológicas modernas en solares de la calle Agua de Cartuja han documentado cientos de sepulturas superpuestas, datadas entre los siglos XII y XV. Tras la conquista castellana, este espacio mudó radicalmente de uso. Se desmanteló parte del cementerio y el área del Triunfo se convirtió en un espacio público polivalente utilizado para ferias de ganado, ejecuciones y posteriormente como zona ajardinada.
el cementerio Maqbara de Bab al-Fajalauza. Se encontraba en el entorno de la puerta de Fajalauza, en el extremo norte del barrio del Albaicín, en la frontera con el camino que sube hacia San Miguel Alto y el antiguo camino de El Fargue, calle Cruz de Piedra. El cementerio de la colina del Jardín de los Albaicineros, o Karat al-Rauda al-Bayasín, comúnmente conocida como la Cruz de la Rauda. Era una necrópolis de carácter popular y aristocrático destinada a los habitantes del floreciente arrabal del Albaicín. Ocupaba una posición privilegiada y sumamente elevada en la cara norte del barrio. Se extendía por las laderas que hoy rodean la placeta de la Rauda y el mirador de la Cruz de la Rauda, justo en la falda del Cerro de San Miguel. En el Islam, el término Rauda se traduce literalmente como jardín. Sin embargo, en el ámbito funerario hispano-musulmán, designaba un concepto espiritual profundo. El cementerio concebido como un anticipo del paraíso celestial, que a menudo se ajardinaba con cipreses, plantas aromáticas y canales de agua. El espacio contaba además con una mezquita rural adosada, la mezquita de Al-Rauda o Masjid Susuna, para realizar las oraciones fúnebres. Aunque la piqueta y el crecimiento urbano de los siglos posteriores sepultaron los camposanto bajo calles y viviendas, su existencia pasó de las crónicas medievales a la realidad física en 1980. Durante la realización de unas obras en las inmediaciones del mirador, los operarios desenterraron un gran número de sepulturas musulmanas intactas. Tras la conquista de Granada en 1492 y la ruptura de lo acordado en las capitulaciones en el año 1570, las autoridades cristianas aplicaron una política sistemática de sacralización de los antiguos hitos religiosos islámicos. Se levantó en mitad de la placeta una esbelta cruz de cantería tallada en piedra caliza, de estilo renacentista. Su función era purificar simbólicamente el suelo de lo que los cristianos consideraban un cementerio infiel. Se sabe que allá donde veas una cruz blanca es porque casi siempre ha habido o hay un cementerio musulmán o un maqam, mausoleo de un wali, santo. Incluso algunos moriscos, para que las autoridades cristianas no ultrajaran dichas tumbas, ellos mismos ya ponían dicha cruz para preservar el honor y el respeto de estos lugares, para que no los tocaran y no se perdiera la baraka. Y Allahu alem. En esa misma época, la antigua mezquita del cementerio fue derribada y sus piedras y solar se reaprovecharon para edificar la iglesia de Santa Isabel de los Abades, que desapareció en el siglo XVII. Su solar histórico se encuentra en pleno corazón del barrio del Albaicín, en la calle San Luis, a la altura aproximada del número 15, cerca de la confluencia con las calles Cruz de la Rauda y Aljibe de la Vieja. En la actualidad, en este mismo lugar, solo se conserva visible su antiguo aljibe histórico, de origen andalusí, construido en el siglo XIII, conocido como el Aljibe de Santa Isabel de los Abades. Se construyó para vincularlo con las necesidades de higiene y ablución, vudú, para las oraciones en dicha mezquita y como suministro de agua para los vecinos colindantes. El cementerio abajo de la Plaza San Nicolás. La mezquita sobre cuyo solar se edificó la actual iglesia de San Nicolás en 1525 se conoció como la mezquita Acitiní. El término procede del árabe al-zaitún, o citoni, del olivo. De esta mezquita original hoy solo queda el aljibe de San Nicolás, que suministraba el agua para los rituales de ablución de los musulmanes y que sigue visible en la plaza. Aunque el núcleo del mirador era un centro civil y religioso, no un cementerio islámico institucional, sin embargo San Nicolás se encontraba intramuros, muy cerca de la línea de la muralla zirí. Justo al pasar la muralla hacia el norte, a unos pocos cientos de metros, en las laderas que bajan hacia el río Darro o suben hacia la Rauda, comenzaban los grandes sectores funerarios del Albaicín Alto. Durante excavaciones arqueológicas en viviendas y calles colindantes a San Nicolás, se han encontrado de manera enterramientos aislados de época morisca y bajomedieval. Pero justo donde hoy se sitúa la plaza del Mirador de San Nicolás, y en el subsuelo de la propia iglesia,
existía un cementerio parroquial cristiano. Tras la toma de la ciudad, se crearon las parroquias del Albaicín. Durante siglos, el rito católico dictaba que los fieles debían ser enterrados en suelo sagrado. Los nobles y personas pudientes dentro del templo, bajo las lasas de la iglesia, y el pueblo llano en el corral o patio anexo, que ocupaba buena parte de lo que hoy es la Plaza del Mirador. Este cementerio estuvo activo hasta principios del siglo XIX. El cementerio de San Nicolás fue clausurado. Los restos humanos se trasladaron al nuevo cementerio de San José en la Dehesa del Generalife, donde os explicaremos el porqué más tarde, y el espacio exterior se pavimentó, dando forma a la plaza pública actual. El cementerio de Sidi Yahya, Maqbara de Menera al-Kobra. Ubicación actual: entorno del Paseo del Salón, el Humilladero y la Ermita de San Sebastián. Situada en el margen izquierdo del río Genil. Estaba muy vinculado a una sauya, centro espiritual, y al morabito que hoy sobrevive convertido en la Ermita de San Sebastián. Aquí se realizaban enterramientos de personas ligadas a corrientes místicas o ascéticas, tiéricas. Bajo la sencillez de un funeral sin atavíos, el cementerio a extramuros de la ciudad se convertía en un jardín vivo. Allí, el riego constante sobre la tierra no solo buscaba la frescura, sino el florecer de una vegetación que envolvía las tumbas en un abrazo verde. Pero, ¿por qué convertir un cementerio en un jardín bello y vivo? La tradición de dejar plantas verdes o permitir que la vegetación crezca sobre la tumba se basa en el hadiz en el que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, partió una rama verde de palma y puso cada mitad en 2 tumbas, indicando que mientras las ramas estuvieran verdes, húmedas, harían tasbih, alabanzas a Dios, y aliviarían el castigo del difunto. El hadiz completo está en Al-Bukhari, hadiz 218. También muchos sabios consideran que es recomendable, mustahab, colocar plantas o ramas, bajo la premisa de que toda la creación viva realiza tasbih, glorificación a Dios, lo cual atrae la misericordia sobre el lugar y los que yacen. El cementerio de la Puerta de los Estandartes, Maqbarat Bab al-Bunud. Área comprendida entre la actual Plaza de Toros, el Hospital Real, Rectorado y la Avenida de la Constitución. Se situaba frente a la desaparecida Puerta de los Estandartes. Era una prolongación hacia el llano de la Necrópolis del Triunfo. El cementerio de Puerta de los Secretos, Carretas, Maqbara de Bab al-Asrar. Ubicación actual: entorno de la calle Elvira, Plaza de los Lobos y la zona baja del Jardín Botánico. Quedaba fuera de la muralla de la Medina antes de la ampliación de los arrabales occidentales. El cementerio de la Puerta del Cojol, Maqbara de Bab al-Kul. Ubicación actual: zona de la actual calle San Jerónimo y las inmediaciones de la Plaza de la Romanilla, Facultad de Derecho, ligada a los arrabales occidentales que crecieron en el llano de la Vega. El cementerio de la Puerta Nueva Barra del Río, Maqbara de Bab al-Jadid. Ubicación actual: zona de recogidas, calle Puentezuelas y calle San Antón. Ocupaba la llanura al sur de la ciudad, en el margen derecho del río Darro, antes de confluir con el Genil. Daba servicio a los arrabales del sur. El cementerio de los alfareros, Maqbarat Bab al-Fakar. En el Realejo Bajo, Campo del Príncipe y escaleras que suben hacia el actual Hotel Alhambra Palace. Era el cementerio del gran arrabal de los alfareros, Rabat al-Faradín, y de la colina de Mauror. Maqbarat del barrio del Fargue. Por debajo del campo de fútbol antiguo hay un pequeño cementerio musulmán, en la referida era de Gasparillo. Los cementerios de la Alhambra y otros reales. Cementerio de la Rauda del Alcázar Genil, Kasr al-Sayid, en el entorno del Palacio de Alcázar Genil, actual sede de la Fundación Francisco Ayala, junto al Camino de Ronda. Esta residencia fortificada de recreo
pertenecía a las reinas y madres de los sultanes nazaríes, las sultanas Aixa y Fátima. Contaba con un pequeño panteón familiar ajardinado para uso de la rama de la familia real que residía en este palacio periurbano. El cementerio de la dichosa, Maqbarat al-Saida, situado en las laderas cercanas al Generalife. Ibn al-Yatib menciona que muchos buscaban ser enterrados aquí por la proximidad a la familia real y la belleza del entorno. Cementerio de Arriat Asaid, los excelsos jardines felices. La rauda de un linaje de reyes nazaríes, de Mohammad II. Estaba situada al sur del Palacio de los Leones, próxima a la mezquita mayor de la Alhambra, la actual iglesia de Santa María. El otro linaje estaba en el cementerio de la Sabica. En las excavaciones que se realizaron en el año 1925, se puso al descubierto toda la estructura de la rauda. Curiosamente, todas las fosas, excepto una, estaban vacías, dado que el último rey nazarí, Boabdil, al abandonar la Alhambra, trasladó los restos de sus antepasados a la alquería de Mondújar, donde nuevamente recibirían sepultura, sin que sepamos a ciencia cierta por qué motivo quedó aquel cuerpo en la Alhambra. A finales de los años 80 de nuestra época, y a raíz de las obras de la autovía A44 dirección Motril, se descubrió todo un cementerio con más de 70 tumbas y la rauda nazarí que el rey Boabdil sepultó. Pero esto lo hablaremos en otro vídeo, inshallah, ya que es un tema muy interesante y profundo, ya que los medios dicen que se destruyó, incluso que siguieron construyendo la autovía encima, pero no es del todo cierto. Si no quieres perderte los secretos ocultos que se aguardan en Granada, suscríbete a nuestro canal. Los cementerios fuera de Granada. Ibn al-Yatib también menciona lugares en La Vega, Loja y Guadix. Ambas ciudades albergaban tumbas de sabios, ulemas, que Ibn al-Khatib visitaba. En Guadix, la presencia de cuevas favoreció la existencia de maqams de ascetas solitarios. Sierra Elvira, considerada la montaña de los santos antes de que Granada capital tomara todo el protagonismo. Allí se encontraban las ruinas de la antigua ciudad Elvira, que eran vistas con temor y respeto místico. Si os está gustando este tipo de información, déjanoslo saber en comentarios. Podemos dedicar otro documental próximo sobre los cementerios en las afueras de Granada y sus pueblos. El médico y viajero germano Jerónimo Münzer, que hizo una serie de observaciones de gran valor documental en su visita a Granada en el otoño del año 1494, relata lo siguiente. El 23 de octubre por la mañana, saliendo por la puerta de Elvira, por donde se va a Córdoba, hallamos al paso el cementerio de los sarracenos, que en verdad creo en 2 veces mayor que todo Nuremberg, lo que me causó mucha admiración. Me dijo don Juan de Espira, varón digno de crédito, que cada sarraceno se entierra en una sepultura nueva y propia. Construyen las sepulturas con 4 losas de piedra, de manera que apenas si se cabe en ellas. Las cubren con ladrillos, para que no toque la tierra al cadáver. Luego se allana la fosa con tierra. Terminada la comida, de nuevo subimos a la Alhambra, en un altísimo monte, en cuya falda otra vez nos salió al paso un gran cementerio, 6 veces mayor que la plaza de Nuremberg. El 24 de octubre por la mañana, saliendo por la puerta de Elvira, cerca de nuestra posada, recorrimos aquel cementerio, que es tan grande y está distribuido en tantos planos, que causa admiración. Uno era el antiguo, y poblado de olivos. El otro no tenía árboles. Los sepulcros de los ricos estaban rodeados, en cuadro,
como los jardines, con muros de rica piedra. Fuimos también al cementerio nuevo, donde vimos enterrar a un hombre y a 7 mujeres, vestidas de blanco, sentadas cerca del sepulcro, y al sacerdote, con la cabeza hacia el mediodía, también sentado, y cantando a continuos y grandes alaridos, mientras que las mujeres, sin cesar, esparcían oloríferos ramos de mirto sobre la sepultura. Este cementerio es 2 veces mayor que la ciudad de Nuremberg. Paso por alto los otros cementerios, lo mismo que aquel que está a los pies de la Alhambra, que también es muy espacioso, mayor, creo, que la ciudad de Nuremberg. De la misma manera que adoran a Dios en dirección al mediodía, así también se entierran inclinando la cabeza hacia oriente. Pero el mapa invisible de Granada no solo se trazó con las necrópolis gigantescas que pasaron a ser los cimientos de la ciudad moderna. Verdaderamente los puntos de anclaje eran los mausoleos, los maqam y tumbas de los auliá, santos y sabios. Puntos específicos en la geografía granadina donde la muerte no implicaba el silencio, sino una intensificación de la luz. Lugares donde la frontera entre lo sutil y lo denso se desvanecía. Aquí es donde entramos en el secreto mejor guardado de la Granada subterránea. Es importante saber que en el sufismo granadino de la época, el maqam no siempre era un edificio con cúpula, qubba, sino a menudo un lugar natural, una fuente, una roca o un rincón de una mezquita, donde el santo solía realizar su murácaba, contemplación. Tras la conquista, la mayoría de estos lugares fueron cristianizados. Muchas ermitas actuales del Albaicín, Granada, La Vega, la Alpujarra y las cuevas escondidas de Sierra Elvira son antiguos maqams o rábitas. Encontrar un maqam específico hoy es complejo, porque la ciudad cristiana se construyó literalmente encima, pero gracias a la Ijata sabemos dónde se concentra la presencia de los amigos de Allah. Mientras el pueblo descansaba en fosas contiguas, los buscadores de luz acudían en silencio a los mausoleos de los santos, maqam, allí donde la baraka aún emana. A continuación vas a descubrir las zauyas más importantes de Granada y los mausoleos que en ellas se encierran, y quienes eran los auliá y santos que con su baraka han iluminado y protegido la ciudad. Sidi Bel Abbas al-Sabti, aunque su gran mausoleo está en Marrakech, tuvo una fuerte presencia y maqam espiritual en Granada. Se dice que su influencia protegía a los pobres de la ciudad. Sidi Abu Ishaq Ibrahim al-Saheli, arquitecto y místico granadino. Aunque murió en Tombuctú, su memoria en Granada funcionó como un maqam de conocimiento para los geómetras y sufíes. Sal ibn Abdallah, el místico del Albaicín. No confundir con el gran Sal ibn Abdillah al-Tustari. Quien somete sus deseos mediante el adab, adora a Allah Todopoderoso con el ikhlas, sinceridad. Había ascetas locales en el Albaicín que vivían en cuevas o pequeñas zahuillas que eran consideradas lugares de poder espiritual. La zauya de los Banu Sidi Buna. Estaba en la parte alta del Albaicín, en el barrio Al-Charía, la zona de la iglesia de San Cristóbal, y por detrás del actual restaurante La Reina Mora. La zauya se ubicaba en un punto neurálgico donde también se encontraba una mezquita y el imponente aljibe de San Cristóbal, o de la Sharea, el cual aún se conserva perfectamente y se abastecía de la acequia de Ainadamar, situado en calle Larga de San Cristóbal, número 29. Las estructuras en superficie de la zauya y la mezquita contigua las utilizaron para la construcción de la actual iglesia de San Cristóbal a inicios del siglo XVI. Tras la conquista de Granada, los templos cristianos no se construyeron al azar, sino que se superponían directamente sobre los edificios religiosos islámicos preexistentes para sacralizar el lugar bajo el nuevo culto.
Por lo tanto, el solar que hoy ocupa la iglesia de San Cristóbal y su plaza es, con total seguridad, el suelo donde se levantaban la mezquita y las dependencias de la sauya de esta cofradía Shadili. Como material de prueba del uso funerario de este entorno, los constructores mudéjares del nuevo templo cristiano reutilizaron fragmentos de lápidas musulmanas anteriores, conocidas como macabrillas, como hemos visto anteriormente, que hoy en día siguen siendo perfectamente visibles, incrustadas en los muros exteriores de la iglesia. Esta sauya fue establecida en la primera mitad del siglo XIV bajo el reinado del rey nazarí Yusuf I. La familia de eruditos y místicos sufíes Banu Sidi Buna, originarios del valle de Guadalest, Alicante, y debido a la presión del avance cristiano, se trasladaron previamente desde la zona del Levante peninsular hacia la capital del Reino de Granada, donde el rey les otorgó protección y un espacio en la zona alta del Albaicín, y ahí fundaron su centro, y funcionaba como la sede en Granada de la Tarika Shadilía, una de las cofradías sufíes más importantes del Islam medieval y actual. En las fuentes de la época se les conoció en ocasiones como los alumbrados. Aunque el sheikh y fundador original del linaje, Abu Ja'far Ahmad ibn Sidi Bunuh, el místico del siglo XII, falleció antes del traslado general, fue su descendiente directo y homónimo, el gran sheikh Abu Ahmad Ja'far ibn Ahmad ibn al ibn Sad Bunuh al-Yudha, quien llevó a la comunidad sufí granadina a su máximo esplendor. Asumió la jefatura de la cofradía en el año 1333. Bajo su guía, los integrantes de la Tárika se reunían en la sauya del Albaicín para recitar el Dhikr, recuerdo de Dios, y el Corán. Murió en el año 1364. Al ser considerado uno de los principales santos de la comunidad sufí granadina e íntimo de los círculos de poder nazarí, fue enterrado en esta sauya de los Banu Sidi Buna. Su sepulcro se convirtió en un lugar sagrado de peregrinación y devoción mística para los habitantes del barrio. La sauya y turba de Sidi Yahya al-Nayar, sin confundirlo con el otro Sidi Yahya an-Nayar, don Pedro de Granada Venegas. Hablamos del wali vinculado a la zona de la alquería de los Abencerrajes. Se situaba en la margen izquierda del río Genil, en la actual zona del Paseo del Salón y los Jardines del Genil. Fallecido en la primera mitad del siglo XIV, fue uno de los santos sufíes más venerados de Granada. A su muerte se construyó una gran zahuilla, monasterio sufí, que albergaba su turba, mausoleo. Se convirtió en el santuario místico más importante extramuros de la ciudad. Los granadinos acudían en masa a su tumba buscando su bendición, baraka. El Morabito y Cuba de Sidi Bilal. La ermita de San Sebastián. Al final del Paseo del Violón, junto al Alcázar Genil. Es el único edificio de esta naturaleza que sigue en pie en Granada, aunque transformado en ermita cristiana. Había una rábita, ribat, un lugar de retiro para los voluntarios de la fe y místicos. Originalmente era un morabito, santuario mausoleo, de época almohade y nazarí. Aunque popularmente se asocia al santo místico Sidi Bilal, funcionaba como lugar de oración fúnebre y enterramiento de ascetas vinculados a la cercana necrópolis de Menera Alcobra. Este edificio es históricamente célebre porque en sus inmediaciones, el 2 de enero de 1492, el rey Boabdil entregó las llaves de Granada a los reyes católicos. El Maqam de la Zubia Sidi Abu Marwan. En las afueras de Granada se documentan lugares de retiro de ascetas que huían del ruido de la corte nazarí. Fue el mausoleo de Sidi Abu Marwan al-Subiri, un wali y asceta sumamente respetado por la corte nazarí. Su santuario combinaba las funciones de escuela mística, hospedería para pobres y panteón para él y sus discípulos. El lugar era un foco de peregrinación tan potente que las autoridades castellanas tardaron décadas en desmantelar sus funciones tras la conquista. La turba de los sabios del triunfo, en el Maqbarat al-Sahl. Aunque el cementerio del triunfo era popular
albergaba en su zona noble los mausoleos de grandes pensadores y santos juristas. El más destacado de ellos fue el mausoleo de Sa'd ibn Malik, el santo que acabó dando nombre a toda la necrópolis. Ibn al-Yatib describe cómo estas tumbas de santos y sabios estaban protegidas por pequeñas estructuras techadas, donde los estudiantes y devotos se sentaban a recitar el Corán. El santuario de la colina de Hins al-Fayyar, en el Cerro del Sol, Generalife. Situados en las laderas superiores del Cerro del Sol, por encima del Generalife y la Silla del Moro. En las zonas escarpadas y cuevas de esta montaña se retiraban los sufíes para practicar el aislamiento y la meditación. Varios de estos eremitas fueron enterrados en el mismo lugar donde vivían, levantándose pequeños túmulos de piedra o adobe, que eran visitados en procesiones informales por los habitantes del Albaicín cuando buscaban lluvias o milagros agrícolas. Los makam de Sierra Elvira eran auténticos imanes para los auliá en estado de itikaf, retiro social. Para explorar el entorno de estas formaciones en Sierra Elvira, el acceso principal se realiza desde la autovía A44, salida al Bolote /Atarfe, o la N432. Desde el núcleo urbano de Atarfe parten senderos e itinerarios que suben hacia la ermita de los Tres Juanes o el Tajo de la Colina, áreas donde se abren las grietas y cuevas utilizadas históricamente para estos retiros. Sierra Elvira es un macizo aislado en la mitad de la depresión de Granada. Al ser un terreno kárstico, de roca caliza, está repleto de simas, abrigos y oquedades naturales. Estas formaciones, como la Cueva de la Mujer, la Cueva de las Ventanas o la Sima de la Raja, se encuentran dispersas por las laderas de la sierra, especialmente en las zonas de pastos y antiguos eremitorios accesibles desde el municipio de Atarfe. La ocultación de estos mausoleos no fue casual. El misticismo sufí y la visita a los santos islámicos eran vistos con enorme recelo por los teólogos cristianos tras la conquista, y mucho más desde que se incumplieron las capitulaciones. Ellos consideraban que las peregrinaciones a las tumbas de los santos y walis musulmanes mantenían viva la fe islámica en la población morisca. Por orden del arzobispo Hernando de Talavera y posteriormente del cardenal Cisneros, las Zauyas y Makam a extramuros fueron las primeras estructuras religiosas en ser ocultadas o reconvertidas en ermitas, como la de San Sebastián, para cortar de raíz en lo visible la baraca y la unión entre los santos del Islam en Granada con el pueblo. Pero todavía se sigue sintiendo y notando, sobre todo el que tenga una sensibilidad especial, que según por dónde camines, sabes que hay una baraca enterrada y aún perfumada. Por eso es bueno que les des el salam, mandes salawat y recites Corán para todos ellos, estén donde estén, y para la bendición de ti mismo. Allahumma, bendice y derrama tu rahma sobre todas aquellas almas bondadosas, a todos los auliá y salihín. Allahumma, bendice a nuestro Señor Muhammad, tu siervo y mensajero, el profeta y letrado, así como a su familia y compañeros, y concédeles una paz completa. En el número de tus criaturas, la medida de tu satisfacción, el peso de tu trono y la tinta que se necesita para escribir tus palabras. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esperamos de todo corazón que te haya gustado este documental. Si es así, y quieres saber más sobre los secretos escondidos en Granada y la baraca de los auliá, suscríbete a nuestro canal y háznoslo saber en comentarios. Tus sugerencias nos ayudan en la búsqueda. Wa salam.